Bien, nosotros aquí estamos hablando del tema Introducción al análisis combinatorio en la parte de conteo de números. Es importante que nos demos cuenta de esto. Es muy presuntuoso a veces hablar de análisis combinatorio como hacen en la mayoría de libros, porque si usted revisa en la red se va a dar cuenta que los libros de análisis combinatorio son libros de muchas páginas, y los temas que nosotros trabajamos en la pre apenas es el capítulo inicial o los dos primeros capítulos. Bien, primero vamos a hablar qué cosa es un numeral, y resulta que un numeral no es otra cosa que la forma como un número cualquiera es escrito, su representación escrita, por tanto. Por ejemplo, en el caso del número 12, bueno, aquí está en su escritura decimal, acá está 1,0 en la base 12 en su escritura dodecimal. En sistema binario, en base 2, se escribe de esa manera, se puede escribir de la forma que se desee. Y esto que estamos hablando de los sistemas que son posicionales, porque si hablamos del sistema romano, sistema babilónico, egipcio, maya, etc., hay muchísimas maneras de escribir. Bueno, el conjunto de base es lo primero que nos interesa porque vamos a trabajar con este conjunto muchas veces. De repente usted se ha preguntado por qué se le llama base decimal o por qué se le llama sistema decimal. Porque en su conjunto de bases se requieren un total de 10 cifras para escribir cualquier número de la sucesión natural. En el conjunto de base B nosotros tenemos siempre al 0 que va a estar presente, se llama también cifra no significativa. Las otras cifras todas van a ser significativas hasta llegar a una cifra que va a ser la cifra máxima de la base, que siempre va a ser una unidad menor que la base. Por ejemplo, en base 10, ¿quién es la cifra mayor? La cifra mayor es 9, que es una unidad menos que la base. Entonces, en el conjunto de la base B es una unidad menos que la base. Bien, para poder trabajar esto partimos de dos teoremas fundamentales dentro del análisis combinatorio que hay que tratar de comprender adecuadamente para luego aplicarlos sin mucho problema. El primer teorema es el teorema llamado de la multiplicación. Se da un evento y otro evento, pero el primer evento puede ser presentado de n modos distintos. El segundo evento lo puede hacer de n modos distintos. Lo más importante para la aplicación del teorema de la multiplicación es que estos eventos y todas sus formas pueden darse de manera simultánea. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 4 camisas y tengo 3 pantalones. Entonces yo puedo ponerme una camisa y un pantalón, aunque estas fueran pues diferentes, precisamente ahí se van a ver las distintas presentaciones. El número total de manera de presentarse un evento con n modos distintos y el otro con n simplemente es m por n. Bien, para poder entender la regla de la multiplicación voy a explicar este primer ejemplo ya aplicado al tema presente. Mira, acá dice cuántos números decimales, por lo tanto de la base 10 hay de 5 cifras. ¿Quién es el conjunto fundamental de la base 10? El conjunto que está integrado por los siguientes elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9. Estos números que ellos me están pidiendo son números que van a tener 5 cifras, lo puedo representar de esta manera. ¿Ya? Ahí estamos hablando de un numeral de 5 cifras. La primera cifra no puede tomar el valor 0. Acabamos de decir que el conjunto de la base 10 tiene del 0 al 9. Si no puede tomar el valor 0, quiere decir que para este de acá solamente le quedan 9 posibilidades. Tampoco me dice el enunciado que las cifras deban ser diferentes. Esta de acá puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, puede ser hasta 9. ¿Cuántos valores por lo tanto va a tener? 10. La siguiente cifra también igualmente tendrá 10. La siguiente cifra agarra del 0 al 9, 10. Y la última también tendrá 10. Por la regla de la multiplicación o el teorema de la multiplicación, simplemente me va a salir el 9 seguido de 4 ceros. Entonces estamos hablando de que hay 90.000 números de 5 cifras en la base decimal. Te recomiendo que también lea pues la monografía, donde hay unas teorías un poco más amplias, teorías que le van a ayudar a comprender mejor. Mira, otra pregunta dice, ¿cuántos números decimales de 20 cifras existen? ¿Cuántos números decimales de 20 cifras? Bueno, no sé, esta será pues la primera, la segunda, la tercera, etcétera, hasta la cifra 20. Bien, ahí lo tenemos representado. Otra vez, son 10 posibilidades en la base 10, va del 0 hasta el 9, son 10 en total. Pero como la primera no puede ser 0, solamente le quedan 9.
La segunda añade a esas primeras cifras el 0, o sea, van a ser 10. Lo mismo será aquí 10, lo mismo aquí será 10. Otra vez por el teorema de la multiplicación, el total de numerales va a ser, pero acá quiero destacar algo. Hay 20 factores. Cada uno de estos factores está asociado a una de las cifras. Ahora, si en total hay 20 cifras, esto quiere decir que aquí nosotros tenemos un total de 19 veces el 10. Y como se está multiplicando, entonces esto es una potencia indicada que va a tener el exponente 19. Bien, en el ejemplo 3 me dice cuántos números de 5 cifras diferentes existen, pero en la base 8. Bien, voy a aclarar que en el conjunto fundamental de la base 8, nosotros tenemos al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. Mira, no es necesario que las mencione todas, lo estoy haciendo porque son ejercicios iniciales. Bien, ¿cuántos números de 5 cifras? Otra vez colocamos la misma idea anterior, 3, 4, 5, ahí están. Pero esta vez se exige que las cifras sean diferentes. Por ejemplo, la primera cifra puede ubicarse cualquiera de estas 7. Entonces tiene 7 posibilidades, dado que no puede ser 0. Ahora, de repente te están preguntando por qué no puede ser 0. Porque si esto fuera 0, ya no sería un numeral de 5 cifras, sino de 4. Bien, entonces para evitar eso y para que sea de 5 cifras, la primera no debe ser 0. Ahora, la segunda debería tomar cualquiera de estos valores, que son 8, porque la base es 8. Sin embargo, como esta primera cifra ya tomó un valor, ese valor se descarta, así que acá me queda también 7. Luego de eso, para la que sigue acá, debería tomar 8 valores, pero como no puede tomar ninguno de los valores que ha tomado aquí, entonces estamos hablando de 6. La siguiente, análogamente, hablamos de 5 y luego 4. Sencillamente tendremos que multiplicar y bueno, aquí nosotros obtendremos un resultado que será la respuesta a esta cuestión. Teorema de la adición. Dice, el evento 1 puede presentarse de m modos distintos. El evento 2 se puede presentar de m maneras diferentes también. Pero luego me dice, si yo quiero la presentación conjunta de estos, ¿cuál es la diferencia entre el teorema de la multiplicación y el de la adición? Que mientras en el teorema de la multiplicación los eventos podían darse de manera simultánea, por ejemplo, camisa-pantalón, acá esto no va a ser posible. Profesor, ¿cómo me doy cuenta de eso? Mira, imagínese que usted tiene 3 ómnibuses distintos para poder viajar de Trujillo a Lima. Bueno, si usted se va en uno de ellos, automáticamente las otras 2 opciones ya quedaron descartadas. Quiere decir que usted tiene solamente 3 posibilidades de ir. Pero ahora imagínese que usted tiene esas 3 posibilidades de viajar por tierra en ómnibus y tiene 2 posibilidades para viajar por avión. Entonces, ¿cuántas opciones tiene usted de viaje? Usted no puede decir que hay un total de 6 opciones. ¿Por qué? No va a combinar un ómnibus con un avión. Ni siquiera los 2 aviones, ni siquiera los 3 ómnibus. Son mutuamente excluyentes, es la manera como se dice. Simplemente habrán las 3 posibilidades de línea terrestre, para las 2 posibilidades de líneas aéreas, estamos hablando de 5. Por eso es que para el teorema de la adición, el total de maneras en que se va a presentar simplemente va a ser m más n. Mira, dice, ya sea en cada evento, o sea, dentro del evento, o considerándolos juntos simultáneamente ambos, si se da una presentación ya no puede darse alguna otra. Entonces la suma va a ser m más n. ¿Qué es un numeral capicúa? La palabra es la yuxtaposición de 2 términos griegos, capi, que significa cabeza, y cúa, que significa cola. Entonces, cabeza y cola significa el numeral que puede ser leído de izquierda a derecha o de derecha a izquierda representando el mismo valor. Por ejemplo, cualquier numeral de esta forma es un numeral capicúa de 2 cifras, 11, 22, 33. Léalo en este sentido o al revés y se dará cuenta que representa lo mismo. Con 3 cifras estaríamos hablando de ABA, por ejemplo, ABA, y lo leí así. De 4 cifras sería ABBA, etc. Y luego de eso se han utilizado expresiones palíndromas. Por ejemplo, somos. Uno puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda representando lo mismo. Mira, inclusive había un programa en la televisión no hace mucho, Yo Soy, que también se puede leer en un sentido o en el otro. La palabra radar, si usted busca en Google se va a dar cuenta que hay infinidad
de términos que pueden ser leídos en un sentido o en otro, inclusive refranes grandes, expresiones grandes. Bien, también para concluir esta teoría pequeña, dice, ¿cuál es el número de términos de una progresión aritmética? Bueno, si la progresión aritmética tiene un primer término, que lo vamos a representar por P de primero, y un último término, y además que la razón de esta progresión sea un número R que vamos a considerarlo positivo, es decir, que va a ser una progresión creciente, puede ser también de otro modo. Nosotros sabemos que el número de términos, fíjense bien, el número de términos simplemente va a ser el último menos el primero entre la razón y luego más 1. Ahora, si esta razón específicamente es 1, nosotros estamos hablando de números consecutivos, ya te vas a encontrar que hay un montón de casos. Entonces, en el caso de los números consecutivos, el número de términos simplemente va a ser el último menos el primero más 1, porque acá deberíamos dividir entre 1, que te va a dar lo mismo, entonces no tiene sentido hacerlo.